Una vez más, la prensa mexicana sufre el zarpazo de la violencia. La periodista Lourdes Maldonado, esta que ven en las imágenes dirigiéndose al presidente López Obrador, fue asesinada este domingo frente a su casa en Tijuana. En Nayarit fue asesinado el viernes por la noche el periodista Luis Martín Íñiguez, esto en Tepic. En Chihuahua fue asesinada la periodista Miroslava Brecht-Belducea. Ayer por la mañana, un hombre se le acercó a su camioneta y le disparó en 8 ocasiones. Es que en Guerrero fue asesinado el administrador de la página Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña. Medios locales reportan el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez en el fraccionamiento Agua Blanca en Tehuacán, Puebla. Javier Valdés Cárdenas, conocido como el gran cronista del narco en Sinaloa, fue asesinado a balazos a plena luz del día en la ciudad de Culiacán, cuando salía del semanario Río 12, donde trabajaba desde hacía 14 años. Sí es cierto que, como dijo Churchill, los periodistas somos los perros guardianes de la democracia. El periodismo también es víctima no solo de los ataques externos, vengan del crimen organizado o del Estado, sino de los propios medios. Se nos olvidó que los perros solo somos fuertes cuando cazamos en manada. El anterior es un fragmento de Manada, Periodismo y Crimen Organizado, de Diego Petersen Farah, publicado en la revista Nexos el 23 de mayo de 2017, dedicado a la prensa en México que se dolía de más de una centena de asesinatos de periodistas en 17 años, y en ese entonces el más reciente, el de Javier Valdés Cárdenas. Ese fragmento sigue y seguramente seguirá siendo vigente por muchos años más, pues la única forma de hacer periodismo en México es así, en manada, juntas y juntos, de manera organizada para cuidarnos y seguir publicando. La serie Hacer periodismo en la soledad aborda la violencia contra periodistas en México como causa del desplazamiento, explora las consecuencias de vivir en el exilio y resalta la resiliencia que implica el retorno. Mi nombre es Marcos Vizcarra, y este es un proyecto de iniciativa global contra el crimen organizado transnacional a través del Fondo Resiliencia. A este capítulo le hemos llamado Crear redes para resistir y hacer periodismo. A lo largo de 6 capítulos, hemos escuchado sobre todos esos riesgos que aquejan a las y los periodistas en México. Riesgos físicos como amenazas, golpes, asesinatos que llevan al desplazamiento. También sobre aquellos otros riesgos de los que comúnmente no se habla, los emocionales, como la depresión, la ansiedad, la añoranza y la soledad. Estos últimos riesgos son tan letales como los primeros. Pueden acabar con carreras enteras y de esa forma se logra lo que los agresores buscaban desde un principio: censurar y callar a quienes trabajan y dan su vida por informar. Y el panorama parece aún más hostil. Cada vez hay más expresiones sobre hechos violentos en estados y municipios en México, perpetuándose por gobernantes y criminales. También, cada vez se logra conocer que hay redacciones atacadas por malas prácticas laborales o siendo censuradas con la amenaza de ser eliminadas de fondos publicitarios. El periodismo en México está bajo ataque constante. Lo que queda es algo que desde hace ya varias décadas se ha estado formando, pero en las últimas 2 se ha fortalecido. Se trata de redes de periodistas y defensores de derechos humanos para resistir y hacer periodismo. Por ejemplo, en Chihuahua existe la Red de Periodistas de Ciudad Juárez. En Sinaloa, el Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión. En Ciudad de México se fundó la Red de Periodistas de a pie, la red de periodistas que tiene una cobertura sobre desapariciones forzadas llamada ¿A dónde van los desaparecidos?, el apartado mexicano de Frontline Freelance e iniciativas de discusión como Tenemos que hablar. Existen más redes, cada una con características propias, pero con un común denominador. Son espacios de habla y escucha para abrazarse en sus vulnerabilidades. Esto lo explica Jan Albert Hudson, corresponsal en México del Comité de Protección a Periodistas. Hay una necesidad muy clara, que es la necesidad de lograr espacios de trabajo donde ustedes puedan hacer lo que quieren hacer y lo que saben hacer sin temor a represalias, sin temor a violencia. Y eso requiere conocimiento compartido entre periodistas de diferentes lugares, de diferente índole, de diferentes fuentes, para saber qué exactamente son los riesgos y con quién podemos hablar. Jan Albert pertenece a una organización internacional que a su vez funciona también como una red para periodistas en México y otras partes del mundo, y así como el Comité de Protección para Periodistas, existen más organizaciones, la mayoría fundada en procesos similares, contextos de guerra.
Por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19. Y ciertamente, México no se encuentra en una guerra, pero los ataques contra la prensa, si los contamos en números, son tantos como ocurre en países que están en una situación de conflicto bélico. Estas redes instaladas en México corresponden a una solidaridad internacional con los periodistas en peligro. Esas organizaciones pueden lograr la presión diplomática y utilizarse para defender la seguridad. Al mismo tiempo, ayudan a localizar refugios seguros temporales ante la necesidad de un desplazamiento forzado. A continuación, escuchamos a Balbina Flores, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en México, quien ha acompañado a cientos de casos de periodistas en riesgo para poder lograr una mayor protección. Pero básicamente estos organismos, digamos, su esencia es, su objetivo principal es buscar la protección del ejercicio periodístico en la prensa y obviamente garantizar el derecho a la información, ¿no? Y con todas las implicaciones que esto tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo que hacemos en México específicamente, ¿no? Los riesgos para el periodismo se amplían más y más, conforme crezca el descontento al que se conozca la verdad. En esta serie de podcast, hemos hablado sobre riesgos físicos como asesinatos y amenazas que llevan al desplazamiento forzado de periodistas, pero también existen otros riesgos físicos que están latentes, como las desapariciones. Actualmente hay por lo menos 30 periodistas desaparecidos en México. Son Jesús Mejía Lechuga, Leodegario Aguilera, Alfredo Jiménez Mota, Rafael Ortiz Martínez, José Antonio García Apac, Rodolfo Rincón Taracena, Gamaliel López, Gerardo Paredes, Mauricio Estrada Zamora, María Esther Aguilar, Pedro Argüello, Miguel Ángel Domínguez Zamora, Guillermo Martínez Alvarado, Amancio Cantú, Guadalupe Cantú, David Silva, Ramón Ángeles Salpa, Marco Antonio López, Gabriel Fonseca, Gabriel Puga Tobar, Federico Manuel García, Sane Plimons, Miguel Morales, Adela Alcaraz López, Sergio Landa, María del Rosario Fuentes, Alberto Crespo, Víctor Manuel Jiménez Campos, Jorge Molotzin Central y Roberto Carlos Flores Mendoza. Todos esos periodistas fueron desaparecidos entre 2003 y 2022. A la fecha, ninguno de ellos ha sido localizado. De eso, también huyen las y los periodistas en México, con el temor de ser desaparecidos en un país donde hay más de 112,000 personas desaparecidas. Un crimen de lesa humanidad convertido en el crimen casi perfecto, una impunidad de casi el 100%. Así lo explica Balbina Flores, de Reporteros Sin Frontera en México. Esta es una práctica que se inició en el gobierno de Felipe Calderón, pero se continuó en los sexenios posteriores de Enrique Peña Nieto y ahora del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una práctica, la desaparición, digamos, es una de las prácticas más desnables en derechos humanos, porque es una tortura para las familias no saber dónde están sus esposos o sus hijos o sus familiares, porque no están vivos, no están muertos, no están en ningún lado, ¿no? Es una de las situaciones más difíciles de explicar y más difíciles que un familiar pueda aceptar, ¿no? Pero no es toda la violencia por la que pasan hombres y mujeres periodistas. También hay otro tipo de agresiones como las persecuciones judiciales. El Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, una organización civil mexicana que nació en abril del 2011, con la misión de contribuir a la defensa y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión en México, sostiene junto con Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, y el Comité de Protección para Periodistas, una defensa y acompañamiento legal para apoyar a personas que están siendo perseguidas, sobre todo por empresarios y políticos que recurrieron a tribunales. De esto nos cuenta Víctor Martínez Villa, coordinador del programa de defensa de Propuesta Cívica. Por ejemplo, los casos de acoso judicial en sí son complejos porque le representan al periodista un reto muy fuerte en materia de paciencia. Es muy fuerte cuando te llega una demanda y te dicen, pues te estamos reclamando 10 millones por una nota que tú publicaste, y es como, oye, está muy fuerte, ¿no? Pero a lo que voy de la paciencia es que muchas veces esas demandas están mal realizadas. O sea, solamente son por el ánimo de molestar, de amedrentar, de reprimir, de mandar un mensaje en contra de la libertad de expresión, y muy pocas veces están sustentadas. Las redes de apoyo han surgido por todas esas violencias ya nombradas, pero ocurre también porque los gobiernos en México no han sido lo suficientemente capaces para detener las agresiones. En este país
Existe una oficina de la Secretaría de Gobernación llamada Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos. Es esta la que se encarga de registrar y dar seguimiento a agresiones, la que debe establecer métodos para que ninguna persona que defiende el derecho a la libertad de expresión sea censurada. Su trabajo, sin embargo, es limitado a actuar de manera reactiva, es decir, a funcionar en momentos urgentes para resguardar a periodistas y defensores con desplazamientos forzados. Griselda Triana, periodista y defensora, fue desplazada en Sinaloa en mayo de 2017 tras el asesinato de su esposo, el periodista Javier Valdez Cárdenas. Salió de Sinaloa, donde creció e hizo familia. Tuvo que irse y abandonarse, confiar en el mecanismo para desplazarse y pasar por la depresión, la ansiedad, la añoranza y la soledad. Y ahora vivo en la Ciudad de México. No puedo volver a Sinaloa por cuestiones de seguridad y mi vida en otro lugar en el cual yo no elegí estar, bueno, fue traumático porque viví muchas pérdidas. Viví la pérdida de Javier y viví la pérdida de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mi trabajo, mis compañeras y compañeros de trabajo. Y bueno, dejé atrás todo para poder recuperar la tranquilidad que nos fue arrebatada el día que asesinaron a Javier. Vivir en desplazamiento forzado es complejo. Es llegar a una ciudad donde no conoces a nadie. A una ciudad donde suceden muchas cosas distintas a las acostumbradas. Todo se vuelve un caos, así sea un lugar ruidoso o silencioso. Si las ciudades son grandes o pequeñas, te vas a un lugar donde no conoces a nadie, sin familia y sin amistades, volviendo más difícil la estancia. Una persona desplazada comúnmente resiente el clima, la comida, los olores, el mismo cuerpo lo resiente. Se sabe lejos del lugar donde se está acostumbrado. Cuando vives en desplazamiento, extrañas tu hogar, tu casa, las comidas, el clima, ver a los vecinos y hasta las personas que no te agradan. Extrañas todo. Y es peor cuando sabes que es un viaje sin retorno definido. Esto lo explica bien Griselda Triana, quien vive en desplazamiento forzado después de 6 años por 2 situaciones. La primera tiene que ver con su seguridad personal, pues aunque 2 personas fueron detenidas y sentenciadas por el asesinato de su esposo, aún queda libre el asesino intelectual. La segunda razón es porque es una persona que se ha acogido a medidas de protección del Mecanismo de Protección Gubernamental, y esta oficina tiene entre sus defectos la falta de programas de análisis para que las y los periodistas puedan regresar a sus hogares en condiciones seguras. Algo que sucede con el mecanismo de protección es que no contempla planes de retorno. Para el mecanismo lo más fácil, lo más sencillo es extraer a las personas y colocarlas en un refugio y llevarles su despensa cada semana o cada 15 días y ya tú te arreglas como puedes, ¿no? Entonces eso no es suficiente porque en ningún momento, por ejemplo en mi caso, en ningún momento el mecanismo ha venido a preguntarme qué planes tengo yo, si quiero retornar, si me quiero reasentar, me quiero quedar. No, esa pregunta no en ningún momento se nos hace a quienes vivimos en desplazamiento forzado. Griselda Triana dio esta entrevista a 6 años de su desplazamiento y ahora cuenta su travesía que recorrió. Llegó a una ciudad gigante, con ruidos y olores distintos a los de su tierra natal, pasando por una soledad aterradora que únicamente pudo curar con terapia y con redes de apoyo. El desplazamiento creo que sí salva vidas sobre todo cuando empiezas a tejer redes de apoyo, ¿no? En mi caso, yo me vi obligada a salir del aislamiento en el cual estuve los primeros meses y empecé a acercarme a mis redes de apoyo que estaban ahí esperando que yo les dijera, las necesito, ¿no? Les necesito mis redes de apoyo. Creo que eso ha sido fundamental. Para cualquier periodista o persona en riesgo, es necesario que identifique sus redes de apoyo. No son solamente aquellas organizaciones civiles enormes, con oficinas y personas especializadas. De hecho, la principal red que existe es la propia familia. Papá, mamá, hermanos y hermanas. Esa es la principal entre todas.
Otra red de apoyo son los compañeros de trabajo, las amistades, organizaciones y clubes sociales. Quizás son personas de confianza que están cerca y no necesariamente porque comparten espacio de trabajo, simplemente porque hay una amistad. Para identificar esas redes de apoyo, se necesita poner atención. Son las personas que están alrededor, que están esperando a que quien está desplazado o desplazada quiera salir de ese dolor. Tengo muchas redes de apoyo muy importantes y ojalá la mayoría de las personas que están en una situación como la mía pudieran identificarlas. Hay que ayudar a las familias a identificar sus redes de apoyo. Los desplazamientos forzados de personas son un síntoma de guerra. Las personas desplazadas suelen perder sus hogares, sus comunidades y el sentimiento de pertenencia que les acompaña. Se enfrentan a numerosos retos por los cambios y la posibilidad de atravesar traumas, ansiedad y depresión, los cuales tienden a agravarse cuando hay pérdida de empleo y se tiene inestabilidad económica. A esto se tiene que agregar que hay personas que permanecen desplazadas durante años, incluso décadas, lo que puede provocar crisis prolongadas y desafíos continuos. Es ahí donde las redes de apoyo son necesarias. Están para ayudar, acompañar, orientar y resignificar de manera colectiva la lucha por la libertad de expresión. Están para que el periodismo siga siendo una opción frente a la censura en México. Las redes de apoyo son y serán esa manada que sirve para estar seguros y seguras, y se pueda seguir publicando, pues solo mediante la acción colectiva podremos garantizar que las voces de la verdad sigan siendo escuchadas y respetadas en todo el mundo. Este es un proyecto de iniciativa global contra el crimen organizado transnacional a través del Fondo Resiliencia. En dirección, guión y voz, Marcos Vizcarra. Voz adicional y edición, Paulina Nava. En edición de audio y postproducción, Miguel Ángel Zárate.